my privilege to. Muchas gracias, Bill. Es realmente mi privilegio estar aquí frente a ustedes en esta noche. I need lots of help, so I'd like to begin with a short word of prayer. Yo necesito bastante ayuda, así es que vamos a empezar con unas breves palabras de oración. Almighty God, please have mercy upon us tonight. Dios Todopoderoso, por favor, ayúdenos en esta noche. Please help me to speak well, to be a blessing to these folk. Ayúdame a hablar bien para ser de bendición a este pueblo. And thank you for the opportunity and for the help that you give us to enjoy this day. Y gracias por la oportunidad que nos has dado de gozarnos en ti en este día. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. So, we are enjoying our time in Panama. It's a beautiful place. We have very nice facilities, and we enjoy a prosperity in this time. Estamos agradecidos de estar aquí, de tener gozo en encontrarnos en este lugar tan bonito y también de gozarnos en este tiempo con ustedes. But the interesting thing is that even though we live in nations which enjoy unprecedented prosperity, Pero interesante es que a pesar que vivimos en naciones que estamos gozando de abundante prosperidad, we find that more and more these days people are afraid. pero nos damos cuenta que más y más en este tiempo la gente tiene temor, tiene miedo. And maybe it's just my soft voice. Yes. I'm like Arnold Schwarzenegger, I need to be pumped up. Quizás como otros quiero crecer como gigante para alcanzar bien al micrófono. Well, we hear that society is going to collapse. Any day soon is what we are hearing frequently. Con frecuencia estamos escuchando que cualquier día de esto la sociedad va a colapsar. And the reason given is because the environment upon which we depend, they say, is under threat. Y la razón que se da es porque el medio ambiente en el cual vivimos se piensa que está bajo una gran amenaza. Recently, the Pew Foundation made a survey of 47 nations to ask people about what they thought about the environment. Alguna vez hizo una especie de encuesta a gente de unas 47 naciones para ver qué es lo que pensaban ellos acerca de este tema. What is it that troubles people? What is the big problem in La the world? pregunta fundamental era, ¿qué es aquello que le preocupa a la gente? ¿Cuál es el problema fundamental? And across those 47 nations, it was uniform. Y por supuesto la respuesta de esas 47 naciones hubo una respuesta bastante uniforme. Kind of like the Secretary of State in the United States, John Kerry, the top global threat is global warming. Algo así como este famoso John Kerry de los Estados Unidos, que sostiene que la gran amenaza es ese famoso calentamiento global. Well, it must be very bad. Así es que pareciera que es algo muy malo. Here are a couple of statements from people who are well known and famous. Vamos a leer un par de declaraciones de personas que son muy famosas en este mundo. Magazines like Time Magazine regularly say things like Por this. ejemplo, la revista llamada Time Magazine en forma regular dice: todos sabemos que el planeta está en un estado muy malo. Yeah, planet's in terrible shape. Al Gore, the former vice president, says the disharmony in our relationship to the earth, which stems in part from our addiction to a pattern of consuming ever larger quantities of the resources of the earth, is now manifest in successive crises, each making a more destructive clash between our civilization and the natural world. Qué bueno que se ha escrito ahí, fácil traducir una oración tan larga, ¿no? Eso viene del ex vicepresidente norteamericano llamado Al Gore, y él dice así: la desarmonía en nuestra relación con la tierra, que se origina en parte se origina de nuestra adicción por un patrón de consumo que crece cada vez en más grandes cantidades acerca de los recursos de la tierra, y en la actualidad se manifiesta en unas crisis sucesivas, etc. A crisis sucesivas, cada una marca una etapa de choque mucho más destructivo entre nuestra civilización y el mundo natural. So we hear this terrible story, the doomsday story, and today I'm going to be talking a little bit about one of those crises. Así es que leemos acerca de esa terrible historia. Parece que es una historia bastante catastrófica. Voy a tocar un poquito acerca de este tema en esta noche.
Here is an example of what people are hearing all the time of environmental threats. This is a billboard asking Africans to go green. Aquí tienen ustedes una especie de propaganda en esos grandes cartelones que se ponen en las calles de Sudáfrica que llama a toda la gente a convertirse en gente verde. Here's another one. Aquí tienen otro. This one is trying to make Americans feel guilty because of a hurricane called Sandy, which Esto revela que los americanos se sienten culpables por efectos de este tremendo huracán llamado el huracán Sandy. if you look closely what it says, do you get it now? Miren lo que dice aquí. Dice Estados Unidos, ¿van a tenerlo ahora? The climate changes. Dice el clima cambia. Another billboard says that we need to have windmills for energy because God no longer controls the weather. Otro letrero dice que debemos usar más los molinos de viento porque dice vamos a cambiar los molinos de viento porque si no el mundo se va a quemar, Dios no lo controla más. And we see this not just in the United States, Y no solamente vemos esto en los Estados Unidos, it's huge in Latin America. sino que este problema se ha hecho gigantesco inclusive en Latinoamérica. Here's a good one. Esta es una cosa buenaza. Well, human beings have always been scared, and there are things that we should be scared about. Por supuesto que hay ciertas cosas de las cuales tenemos que estar un poco asustados. But today we're facing a situation where we're told that we must be scared about sometimes imaginary things. Pero es interesante saber que en el día de hoy algunas cosas de las cuales podemos estar asustados son realmente cosas imaginarias. So again, today I'm going to be speaking about global warming. Así es que vamos a hablar acerca del calentamiento global. Many of you who have good memory of the past will remember in the 1970s what people were afraid of. Seguramente algunos de ustedes se acordarán de qué es aquello de lo cual la gente estaba asustada en los años 70. What was it? ¿Qué era de lo que la gente se asustaba? Many things. It was the new age of global cooling. Muchas cosas. En ese tiempo se hablaba de la nueva era del enfriamiento global. This is from the Newsweek magazine. Eso es lo que dice la revista Newsweek en el año 1975. What will global cooling cause, they said. ¿Y qué es lo que sucedía con este enfriamiento global? Well, they said that global cooling would cause droughts, Ellos decían que este Floods. enfriamiento global va a causar sequías, extended dry que va a spells, causar diluvios long freezes, y también enfriamientos muy largos delayed monsoons, y también este tipo de monzones o ventarrones. all of this from global cooling. Y todo esto debe venir a través del enfriamiento global. It was not uncommon for the New York Times to give reports like the following one. No, realmente los reportes que se leían en el New York Times eran algo así como estos. Here it says climate changes endanger the world's food output. Lo que decía es que los cambios climáticos ponen en peligro la producción de alimentos a nivel mundial. The United States government held hearings Y el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, se adhería a este tipo de perspectiva. The big spy organization in the United States, the CIA, wrote a report about this. Hasta incluso que la CIA tuvo que escribir un informe acerca de este tema. Here's some details from the CIA report. Aquí hay algunos detalles acerca de este informe escrito por la CIA. In the 1970s, Durante los años 70. the Earth was heading into some kind of mini ice age. Y pensaban que en ese tiempo estamos otra vez entrando a este tiempo de la edad de hielo. So I was asked tonight to talk about what is going on with this global warming business. Así es que nos debe preocupar pensar qué está sucediendo con este tema del calentamiento global del día de hoy. And I'm giving you this information because I thought it would be interesting to have historical perspective. Y les doy esta información porque me parece que es importante que todos tengamos cierta perspectiva histórica. Let's look at a report from 1932. What's that, 80 years ago? Aquí hay un reportaje acerca de unos 80 años atrás, quizás, año 1932. There were global warming fears, and then Ahí habían ciertos temores acerca del calentamiento global también. 1932, melting polar ice caps to raise the level of seas and flood the continents. Miren lo que dice en esos años 30.
que el hecho que los polos se deshagan y que todas esas montañas de hielo pueden causar un levantamiento de los mares y traer una gran inundación hacia los continentes. 1952, phew, we were saved. Y en el año 52 nos creíamos ya que estábamos seguros que no iba a pasar nada. I'll show you some headlines from the newspapers. Voy a pasarles algunos titulares de algunos de los periódicos famosos del mundo de ese tiempo. They said the good news is that the heat seems to be leveling off and things are Y ellos calming decían que la down. buena noticia consistía en que los niveles de calor estaban nivelándose, uniformizándose. But let's go back further. Let's go back to 1923. Pero si volvemos un poco atrás hacia los años 20, exactamente 1923, A headline in the New York Times said, quote, the menace of a new ice age. otra vez el New York Times decía que estamos a puertas de una nueva edad del hielo. 1923, 1932, 1952. Es el 23, el 52, el 32. It's a seesaw. Vemos que hay unos altos y bajos en la noticia. We're all going to die. Parece que todos íbamos a morir. The weather's going to kill us. We're just not sure what. Parece que Sí. cuestión de imbalance del tiempo y no estábamos seguros de lo que iba a pasar. Well, stories about ice ages had been all the rage even in 1895. Pero incluso desde el año 1895 han habido estas historias de la nueva edad del hielo. They sing, this is 1912, 1895. Ahí está 1985, 1912, tenemos las mismas preocupaciones. You see, what happened was geologists had discovered palm trees. Lo que sucedía es que los geólogos habían descubierto algunos árboles de palmera, And other tropical plants under the frozen ice in Greenland. que son plantas tropicales, pero los habían descubierto bajo los hielos de Groenlandia. So they predicted that, and this was good news at the time, yay, all these terrible winters in New York are over. We can expect warming that's going to continue and soon we will be. Entonces ellos Tropical. esperaban predictivamente a partir de esos hallazgos que pronto esa edad del hielo iba a pasar e iba a haber otra vez una edad de calentamiento. So we have the same old pattern repeated over and Así es over. que este patrón de temores se repite una y otra vez en la historia. So those of you who remember the 1970s, Seguramente algunos de ustedes recuerdan los años 70. remember maybe the threats of global cooling and ice ages. Quizás recuerdan esas noticias acerca del enfriamiento global y de las edades del hielo otra vez. And it was very serious. The Y- CIA, Y lo tomaban en serio, como ustedes ven los informes de la CIA, por ejemplo. lots of money going into this. Nothing like the money that goes into it today, but still lots. Y mucha inversión se hacía en esos tiempos, como las inversiones que se hacen también el día de hoy. Today, what is the warning we're hearing about? Global warming. ¿Cuáles las advertencias que se hacen el día de hoy? Otra vez, calentamiento global. Here it is, today's headlines. It's really not too different from the Pueden leer previous hoy día years. también los grandes titulares, no son tan diferentes que en el pasado. It seems like we are easily scared as human beings. Parece que somos gente que rápidamente se asusta de estas cosas. In the early 1970s, Richard Nixon, the Republican president, formed the Environmental Protection Agency. Ustedes recordarán que en los 70 también bajo el gobierno republicano se armaron esas famosas oficinas de protección medioambiental. And the United States Congress came together to debate climate change. Y en el propio Congreso norteamericano se reunieron para debatir este tema del cambio climático. Because what they had observed was that there had been a slight 40-year global cooling trend. Porque ellos vieron que más o menos por 40 años había esta tendencia de un enfriamiento global. And we can see this trend in these data. Y también podemos ver esas tendencias en los actuales días. That's the trend. Eso es la tendencia. So the Congress and the CIA and everyone was worried and having meetings around about this time. O sea que alrededor de este tiempo el Congreso y el gobierno norteamericano estaban llamando a reuniones muy preocupados por el tema, Because we're heading into another ice age and we're going to have floods and porque pensaban que vamos a monsoons. tener otra edad del hielo y un montón de inundaciones por todas partes del planeta. Pero Warming began after that. otra vez comenzó la edad del calentamiento.
And from the 1980s, a whole new movement seemed to have begun. Instead of being afraid of global cooling, they were afraid of global warming. Entonces, de los años 80, otra vez hay la preocupación, en vez de pensar y asustarse por un enfriamiento global, ahora se habla de un calentamiento global. And here's the interesting thing. Y esto parece algo muy interesante. They were terrified of the global warming. Why? ¿Por qué estaban tan aterrorizados por el calentamiento global? Because it would produce floods, delayed monsoons, Porque iba a producir bastantes inundaciones, monzones, huracanes y sequías. hurricanes, all the same things. Es decir, las mismas cosas que se predecían de la edad del hielo. Global warming seems to be the same as global cooling, at least in the bad effects. Entonces, respecto de los efectos, pareciera que Only son iguales en el calentamiento global tanto como en la edad del hielo. in the 1970s, and certainly before that, humans were not blamed. Y claro que en los 70s no se echaba la culpa a los seres humanos sobre ese tema. This time, politicians decided that human beings were to blame. Pero en estos tiempos, los políticos han decidido que quienes son los culpables de esto son los seres humanos. Human economic activity, Es decir, la actividad económica humana, human population growth, el crecimiento poblacional de los seres humanos, and human energy use. Energy use. ahí también el uso de la energía hecha por los seres humanos. If we could stop or control these things, then we could maybe stop or control global warming. Entonces, si nosotros podemos mantener a raya estas actividades humanas, pareciera que entonces podemos controlar el calentamiento global. But look at these data again. Temperature on the Miren ustedes el comportamiento de la temperatura a través del tiempo, desde 1880. time on that x-axis. Where do we get these measurements? You can see before the 1970s and before the 1940s we have some warming. Ustedes pueden ver ahí que antes de 1940 y de los 20 había cierto calentamiento en los niveles de temperatura. These are calculated from measurements of thermometers which are all over the world. Por supuesto, esos cálculos se hacen de termómetros que están distribuidos en diferentes partes del planeta. But they are not spread uniformly geographically. Pero estos termómetros no están distribuidos geográficamente de manera uniforme, por supuesto. And what you can see is that temperature rose during the late 1800s to the mid-1900s. Ustedes pueden ver que la temperatura ha incrementado desde 1880 hasta la mitad de los 1900. And then 1940 to about 1976 we had a Y luego otra vez pueden ver entre 1940 y el 76 ha habido otra vez un incremento de la temperatura. Now it's interesting that the scare about global warming was not initially from the scientific community. Ustedes pueden darse cuenta que todo este movimiento del calentamiento global no se originó necesariamente en la comunidad científica, But primarily from the politicians. sino primordialmente a partir de las comunidades políticas. And we had, many decades of warming here, that was no problem. Hemos tenido varias décadas de calentamiento aquí, de lo cual no había mucha preocupación. But the cooling which everybody was afraid of ended in 1976, and in little more than 10 years, Pero en no menos de 10 años de ese enfriamiento del cual la gente estaba preocupada, terminó por los años 70. there was a political movement now that had begun to save the planet from the humans. Y a partir de ahí se erige un nuevo movimiento que echa la culpa fundamentalmente a los seres humanos. I think a lot of this has to do with the collapse of the Soviet Union. Me parece que esto está directamente conectado al gran colapso de la Unión Soviética. In the late 1980s, of course, the Soviet Union collapsed and this whole business about global warming became supercharged. Ustedes recordarán que al final de los 80s cae la Unión Soviética y toda esta idea de calentamiento global fue demasiado supercargado. In my book, Resisting the Green Dragon, I speak about watermelons. Yo escribo acerca de ese tema en mi libro que se llama El Dragón Verde, que You está ahí. know the famous saying, right? Watermelons of the world. Ustedes conocen ese famoso dicho acerca de las grandes sandías del mundo. Unite. Y que eso es lo que nos uniría, ¿no es cierto? I'll explain it. Voy a explicar esta frase un poco idiomática. Watermelons are green on the outside, red on the Ustedes inside. saben que las sandías
son verdes por fuera y rojas por dentro. So with the collapse of the Soviet Union, Así es que con el colapso de la Unión Soviética, many people who had favored socialist anti-Christian policies mucha gente que había adoptado los puntos de vista socialistas, incluso cristianos, found a new cause. se encontraron un nuevo camino. And so we have endless eco-summits, endless meetings, hundreds of billions of dollars being spent. Así es on que these todo ese tipo de reuniones y convenciones, muchos millones de dólares se habían gastado e invertido. And later on in the week, I'll be speaking about the spiritual and ethical dimension. Más adelante en la semana voy a hablar acerca de la dimensión ética y espiritual de este problema. We're all familiar with it. For instance, we know if we fly in airplanes like we did to come to Por ejemplo, nosotros sabemos que si tomamos vuelos en los aviones como hemos hecho para venir a esta conferencia, some people would say that is sin. algunas gentes dirían que ese hecho es pecaminoso And we can atone for that sin by paying a penance. y que podemos hacer expiación por ese pecado pagando ciertas multas o ciertos impuestos. We know that many people, United Nations says eating meat more than once a week is sin. Sabemos que mucha gente en las Naciones Unidas dicen que si los seres humanos comen carne una vez por semana, eso también es pecado. Having more than 2.1 children. Y si tenemos más de 2.1 hijos por persona, también es pecado. Porque crece la población, es la idea, ¿no? Now when we look at the world, Ahora bien, cuando miramos al mundo, we've had 1,000-year and more struggle for civilization. nosotros ya hemos pasado por lo menos unos 1000 años de luchas en la civilización To a freedom from state tyranny, para habernos liberado de la tiranía de los estados o gobiernos. but today we're told that we need totalitarian micromanagement Pero hoy día se nos quiere decir que necesitamos un tipo de microadministración de tipo totalitaria. Only this, we're told, will save the planet. Y se nos dice que solamente este tipo de actitud podría salvar al planeta. You need to do whoever's in charge tells you to do in terms Y que nosotros tenemos que hacer todo aquello que se nos diga, aquellos que están en posición de gobernarnos. Of course, as Christians, we find this difficult. Por supuesto, como cristianos encontramos que esto es un asunto difícil de sobrellevar, We believe in truth, porque nosotros creemos en la verdad, and we don't believe in lying, no creemos en las mentiras, right? Words have meanings, porque creemos que las palabras tienen significado. and as you mentioned in your talk about postmodernism, we cannot have multiple meanings for words. Como se nos dijo en la conferencia de la mañana, no podemos tener múltiples significados para las palabras. When we are in a situation like that where you have multiple meanings, Cuando nosotros estamos en una situación donde cada cosa tiene tantos significados, then there is no truth. entonces ya no hay verdad. And so when we define or redefine sin in terms of environmental crimes, Así que cuando nosotros definimos o redefinimos pecado en términos medioambientales, we're not really helping anyone, no estamos yendo a ningún sitio, because that actually minimizes. sino más bien estamos tratando de minimizar lo que es el pecado. But we are aware that sometimes there are genuine problems that we have to deal with. Pero tenemos que estar conscientes de que algunas veces hay problemas reales en ese nivel con los cuales tenemos que tratar de luchar. And so it's important for us to know what genuine problems are, because if somebody screams fire right now, we need to know, should we run for the door or Así es que tenemos que estar conscientes de cuáles son esos problemas, porque por ejemplo si en ese momento alguien comienza a gritar, nosotros estamos viendo por dónde salir, dónde está la puerta para escapar. as an antidote to the fear that is out there, let's go back in time. Es decir, como un remedio contra el miedo, el temor, tenemos que volver un poco en el tiempo. Y aquí está. What we have here on this axis is the temperature change. Lo que tenemos en este lado, en el eje de las abscisas, es el cambio. Versus time. Y acá está en este lado de las ordenadas está el tiempo. Now, of course, these are not actually thermometer measurements. Por supuesto que estas no son medidas termométricas, ustedes deben saber eso. We call these proxy measurements. Nosotros le llamamos que son medidas aproximadas. And the way it works is somebody will go and look at a tree today and see how much tree rings grow based on the temperature. La manera como se calcula esto retrospectivamente es tomando los árboles, haciendo una sección transversal en el árbol y viendo
cuántos anillos de crecimiento ha experimentado un árbol a través de los años. Esa es la forma como se calculan estas cosas. Then they will look into some old trees and see how the tree rings change there and try to make a correlation. If it was a thick tree ring today and it was high temperature, then if we see a thick tree ring in an old tree, probably meant a high temperature then too. Entonces lo que hacemos es comparamos árboles jóvenes con árboles bien viejos. Vamos a los árboles bien antiguos, bien viejos, medimos el crecimiento de los anillos del árbol y entonces llegamos a ese tipo de cálculos. So one of the things that stands out here is that the temperature record is variable. Lo que aquí sobresale es que los registros de la temperatura en el tiempo son bien irregulares, como ustedes lo ven. It goes up, it goes down. Es decir, sube y baja, sube y baja. What are the two things that are standing out here very clearly? First of all is this medieval warm period. ¿Cuáles son las cosas que sobresalen aquí? Vemos en primer lugar que hay en el medioevo hay un periodo de calentamiento. And the second is this little ice age. Y la segunda cosa que sobresale es entre los años 1600 una pequeña edad de hielo, enfriamiento. Now, although this is proxy data, these data are Aunque proxy, esta información es bastante aproximada, we do have some records of human existence. tenemos por lo menos algún registro de la existencia humana en esos periodos. So, for instance, we know that during the medieval warm period, Vikings moved to a land which they called Greenland because it was green. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en este periodo medieval, donde había un poco de calentamiento, podemos saber que había bastante verdor en la tierra. They built farms, they had... Aquí habían chacras o haciendas. In England, they grew grapes. They were Por ejemplo, en thriving. ese tiempo se calcula que en la Gran Bretaña cultivaban uvas, lo cual hoy día es impensable. A thriving wine business in England. Y se supone que en ese tiempo había un creciente negocio de vino en Inglaterra. But then the little ice age came and the wine business crashed and the Vikings were frozen out of Pero Greenland. otra vez vino el periodo de hielo y entonces toda esa producción que se dio en características calientes se vino abajo completamente. During the ice age, you can see paintings from British artists showing ice fairs. Podemos ver, por ejemplo, durante el tiempo de la llamada pequeña edad del hielo, en ciertas pinturas en la Gran Bretaña que se mostraban grandes capas de hielo. Because at that time, the great river Thames would freeze over in winter and people could skate on it and just have big Porque en ese tiempo tents. ustedes se imaginarán que con esos inviernos muy fríos toda la producción era sobretapada con capas de hielo, entonces era natural que ellos presentaran esa situación. Well, the last time we've had an ice fair on the Thames was 1814. En los años 1814 quizás fue el último tiempo donde hubo un gran descenso de temperatura, como lo ven en el círculo rojo de mi extrema derecha. Apparently it started getting too warm. The Y luego Thames, comienza la temperatura a calentarse un poco. the Thames no longer froze over. Ya no había enfriamiento ni congelamiento. Now, what we can see from all of this is that the warming that we had during the medieval warm period is not too different from what we experience now. Lo que ustedes pueden ver aquí como patrón es que el calentamiento del periodo entre 800 y 1000 no es tan diferente del calentamiento que vemos entre los 1800 a 2000 aproximadamente. You can also see, if we believe these data, that we've had warming for 400 years, global warming. Y también podemos ver en este patrón que por lo menos por casi 400 años hay un calentamiento global. O sea, es un ciclo grande. And of course, if you go and talk to politicians today, no one really wants to talk about global warming, do they? Por supuesto, si ustedes van actualmente a los políticos, pareciera que nadie de ellos está interesado en hablar de calentamiento global. Has ¿O sí? anybody noticed that? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? What do they talk about? Climate change. ¿De qué hablan ellos? Ellos hablan de cambio climático. And why do you think they do that? ¿Por qué piensan ustedes que en lugar de hablar de calentamiento global, hablan de cambio climático? Because there's this interesting fact that for 17 years we've actually had no global warming. Porque en estos últimos 17 años, ellos saben muy bien que no hemos tenido calentamiento global. Yet if you read the newspaper or if you listen to the
presidents, Y sin embargo, si ustedes leen los periódicos o escuchan los discursos presidenciales, they tell you the warming is getting worse. ellos dicen que el calentamiento se está poniendo cada vez peor.